Corrí al hospital a ver a mi hermana. Al dejar unas monedas a un indigente, me agarró la mano y susurró, «No entres todavía». Iba a seguir, pero algo extraño me hizo detenerme. 2 minutos después, ocurrió algo inesperado. Esa mañana, los vientos helados del lago Michigan azotaban las calles de Chicago, pero mi emoción me mantenía abrigada. Mi nombre es Sofía. Tengo 32 años y corría hacia la entrada del hospital con una colorida bolsa de regalo en la mano, porque estaba desesperada por conocer a mi sobrino recién nacido después de meses de espera. Al acercarme a las puertas giratorias, vi a un hombre sin hogar sentado, acurrucado en un abrigo gastado contra la pared de ladrillos mientras intentaba protegerse del frío. Me detuve lo justo para dejar caer algo de cambio en su vaso de plástico por costumbre, sin esperar la aterradora reacción que siguió. El hombre se abalanzó de repente y me agarró la muñeca con una fuerza tan grande que casi me hace soltar la bolsa, en el pavimento. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, pero fijos en los míos con una intensidad inquietante que me congeló por completo en el sitio. Me acercó hasta que pude ver el pánico en su mirada y susurró una frase que me recorrió un escalofrío por la espalda, más oscuro que el viento de invierno. No entre todavía. Mire primero la puerta lateral. Mi mente lógica me gritaba que me soltara y corriera adentro para ponerme a salvo. Pero un instinto profundo en mis entrañas me dijo que escuchara la desesperada advertencia en su voz ronca. En lugar de entrar al cálido vestíbulo donde mi familia esperaba, retrocedí lentamente hacia las sombras de un pilar cercano para observar la pesada salida lateral de metal que él había indicado con su mano temblorosa. 2 minutos después, la pesada puerta de metal en el costado del edificio chirrió con un sonido seco y mecánico antes de abrirse, lentamente hacia afuera para revelar a las personas detrás de ella. Apreté mi espalda con más fuerza contra la fría pared de ladrillos del anexo del hospital mientras contenía la respiración con una dolorosa anticipación de quién saldría al helado aire de la mañana. Mi corazón golpeaba contra mis costillas como un pájaro atrapado cuando mi esposo Mateo cruzó el umbral con una amplia y triunfante sonrisa plasmada en su atractivo rostro. No estaba solo, porque caminando a su lado con un aire de satisfacción exhausta estaba mi hermana mayor, Valeria, quien lo miraba con ojos llenos de adoración incondicional. La visión de las 2 personas en las que más confiaba en este mundo, de pie juntas de una manera tan íntima, hizo que el suelo bajo mis pies se sintiera completamente inestable. Mateo sostenía un bulto envuelto en una suave manta azul contra su pecho con un nivel de ternura y orgullo que nunca le había visto mostrar hacia nadie ni nada en nuestros 5 años de matrimonio. Mi mente luchaba por procesar la información visual frente a mí porque se suponía que mi esposo estaba en un viaje de negocios en Seattle, mientras que se suponía que mi hermana estaba afrontando la maternidad soltera sola. La cruel realidad de la situación se volvió innegablemente clara cuando Mateo se detuvo cerca de la acera, para ajustar la manta alrededor de la cabeza del bebé con dedos suaves. Valeria se apoyó cómodamente en él y descansó la cabeza en su hombro en un gesto que hablaba de una familiaridad establecida desde hace mucho tiempo en lugar de un impulso repentino. Mateo giró su rostro hacia ella y bajó la cabeza para presionar sus labios contra los de ella en un beso largo y apasionado que hizo añicos los fragmentos que quedaban de mi negación. Este no era el abrazo de apoyo de un cuñado ayudando a un miembro de la familia, sino la afirmación posesiva de un amante que finalmente había asegurado lo que quería. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar el grito de agonía que amenazaba con desgarrar mi garganta mientras las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. La traición cortó más profundo que cualquier cuchillo porque estos eran los 2 pilares de mi vida, conspirando juntos justo delante de mis narices mientras yo interpretaba el papel de la esposa y hermana comprensiva. El viento trajo sus voces hacia mi escondite con una claridad cruel cuando Mateo se apartó ligeramente del beso para mirar al bebé dormido en sus brazos. Su voz vibraba con un tono nauseabundo de satisfacción presuntuosa que me revolvió el estómago. «Se parece a mí, ¿verdad? Por fin, un hijo». Esas palabras resonaron en mis oídos y desmantelaron los cimientos de mi matrimonio porque Mateo siempre me había dicho que le era indiferente tener hijos cada vez que hablábamos de nuestro futuro. Observé, paralizada de horror, cómo Valeria reía suavemente y acariciaba el brazo de Mateo con una familiaridad posesiva que me hizo sentir como una intrusa en mi propia vida. Caminaron juntos hacia el sedán negro de Mateo, que estaba estacionado ilegalmente cerca de la salida de emergencia en lugar de en el estacionamiento de visitantes donde yo había planeado estacionar mi propio coche.
Me di cuenta con una sacudida de horror que la razón por la que Mateo siempre llevaba el sedán al aeropuerto era para poder facilitar estos encuentros secretos sin alertarme de las discrepancias de kilometraje en nuestra camioneta familiar. Acomodaron al bebé en el asiento del coche con una eficiencia practicada que sugería que no era la primera vez que manejaban juntos los deberes parentales como pareja. Permanecí congelada en las sombras hasta que las luces traseras del coche de mi esposo desaparecieron al doblar la esquina de la calle y me dejaron sola en el frío glacial. La adrenalina que me había mantenido en pie comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por una debilidad temblorosa que amenazaba con ponerme de rodillas allí mismo, en el sucio pavimento. Lentamente giré la cabeza para mirar al hombre sin hogar que todavía estaba sentado junto a la entrada con una expresión sombría en su rostro curtido. Me miró con una profunda lástima en sus ojos y asintió lenta y solemnemente, confirmando todo lo que me aterraba admitir. Caminé hacia él con piernas que se sentían de plomo y me agaché a su nivel porque necesitaba oírle decirlo en voz alta para creer que era real. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté con una voz que sonaba extraña y quebrada en mis propios oídos. El hombre, cuyo nombre descubriría más tarde era Javier, se ajustó su abrigo andrajoso alrededor de sus delgados hombros y miró hacia el lugar donde el coche de Mateo acababa de desaparecer. Los he visto venir aquí durante meses, señorita, siempre por esa puerta, siempre juntos. Su confirmación fue el golpe final que destruyó la ilusión de mi vida feliz y la reemplazó con una realidad fría y dura. Quería gritar y correr tras ellos para exigir una explicación de por qué me destruirían de una manera tan pública y humillante. Quería irrumpir en el hospital y gritarle al personal por permitir que este engaño ocurriera en sus instalaciones. Pero entonces la voz tranquila y autoritaria de mi difunta abuela resonó en el fondo de mi mente desde un recuerdo que había olvidado hace mucho tiempo. Sofía, cuando la tormenta golpee y trate de derribarte, no le gritas al viento. Permaneces en silencio, construyes un refugio y esperas el momento adecuado para contraatacar. Tomé una respiración profunda y entrecortada para forzar la histeria de vuelta al oscuro pozo de mi estómago, donde podría alimentar mi determinación en lugar de nublar mi juicio. Me sequé las lágrimas de las mejillas con agresivos manotazos de mis manos enguantadas y me erguí a pesar del peso del mundo aplastando mis hombros. No podía ir a casa en ese momento porque la casa estaba llena de recuerdos de un matrimonio que nunca había existido realmente de la manera que yo creía. Llamé a un taxi que pasaba con mano firme y le di al conductor la dirección de mi edificio de oficinas en el centro de Chicago en lugar de la dirección de mi casa. La ciudad pasó como un borrón de edificios grises y peatones ocupados que eran felizmente inconscientes de que mi vida entera acababa de ser incinerada en el lapso de 5 minutos. Me senté en la parte de atrás del taxi y miré mi reflejo en la ventana, tratando de reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía igual por fuera, con su cabello bien peinado y su abrigo caro, pero por dentro ardía con un fuego frío de indignación. Cuando llegué a mi oficina, el guardia de seguridad del fin de semana pareció sorprendido de verme, pero simplemente le asentí con la cabeza y me dirigí directamente al ascensor. Mi oficina de la esquina estaba en silencio y bañada por la suave luz de la mañana que se filtraba a través de los ventanales que daban al horizonte de la ciudad. Me senté en mi silla ejecutiva de cuero y coloqué mi teléfono sobre el pulido escritorio de caoba como si fuera un arma peligrosa. Como si fuera una señal para poner a prueba mi nueva determinación. La pantalla se iluminó con una notificación acompañada de un alegre timbre que sonó grotesco en la silenciosa habitación. Era un mensaje de texto de Mateo. Miré la vista previa del mensaje en la pantalla de bloqueo y sentí una nueva ola de asco invadirme ante la crueldad casual de su engaño. La reunión se está alargando, cariño. Puede que me quede en el hotel esta noche. ¿Te quiero? Leí las palabras una y otra vez hasta que perdieron su significado y se convirtieron en nada más que una prueba de su bancarrota moral. No estaba en una reunión en Seattle. Probablemente estaba llevando a nuestro hijo y a mi hermana a un hotel o quizás incluso de vuelta a su apartamento para jugar a la casita. No respondí al mensaje de inmediato porque sabía que cualquier respuesta que escribiera delataría la rabia que temblaba en mis dedos. Desbloqueé mi teléfono y tomé una captura de pantalla del mensaje para guardarla en una nueva carpeta oculta, que creé específicamente para este propósito. La Sofía que había caminado hacia el hospital esta mañana con una bolsa de regalo y un corazón lleno de amor, estaba muerta.
La mujer sentada en esta oficina era alguien completamente diferente. Alguien que estaba a punto de desmantelar sus vidas con la misma precisión que ellos habían usado para destruir la suya. Me volví hacia el monitor de mi computadora y presioné el botón de encendido para comenzar el primer paso de mi investigación sobre cuán profundo era realmente el pozo. Esa tarde, me senté sola en la oficina silenciosa mientras el atardecer carmesí comenzaba a cubrir la ciudad con un sofocante manto de luz roja. El silencio en la habitación se sentía pesado y opresivo mientras miraba la brillante pantalla de la computadora, que contenía los secretos financieros de mi matrimonio. Inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta con dedos temblorosos porque sabía que los números en la pantalla contarían una historia que Mateo había intentado ocultar desesperadamente. Filtré el historial de transacciones para mostrar solo los retiros de efectivo de los últimos 9 meses y observé cómo un patrón nauseabundo comenzaba a emerger de los datos digitales. Había docenas de retiros que iban de $200 a $500 que ocurrieron en fechas específicas, que estaban grabadas en mi memoria por razones completamente diferentes. Crucé estas fechas con mi calendario personal donde había anotado diligentemente cada vez que Valeria tenía una revisión prenatal o necesitaba ayuda para el bebé. La correlación era perfecta e innegable porque cada vez que mi hermana tenía una cita con el médico, mi esposo había retirado efectivo de nuestra cuenta para pagarla. Me di cuenta con una oleada de náuseas que básicamente había estado financiando la misma traición que estaba destruyendo mi vida mientras ellos se reían a mis espaldas. Usaron mi propio dinero para construir su futuro mientras yo estaba aquí trabajando para mantenernos. Susurré las palabras en la habitación vacía y sentí la amargura de la revelación asentarse en lo profundo de mí pecho como una piedra. El rastro digital era convincente, pero sabía que necesitaba algo tangible si quería protegerme legal y financieramente de lo que se avecinaba. Revisé la hora en mi teléfono y calculé que Mateo todavía estaría ocupado con Valeria durante al menos otras 2 horas si realmente estaban celebrando el nacimiento de su hijo. Esto me dio una estrecha ventana de oportunidad para regresar a la casa y buscar la evidencia que sabía que debía existir en algún lugar dentro de nuestras paredes compartidas. El viaje a casa se sintió surrealista porque las calles estaban llenas de gente llevando sus vidas normales, mientras yo me sentía como una agente encubierta infiltrándose en territorio enemigo. Cuando entré en el camino de entrada, la casa se veía engañosamente acogedora con su césped bien cuidado y grandes ventanas que reflejaban la luz menguante del día. Abrí la puerta principal y entré al vestíbulo donde el silencio me recibió con un abrazo frío que me hizo temblar, a pesar de la calefacción central. Fui directamente al despacho que Mateo rara vez usaba desde que afirmaba hacer todo su trabajo en su computadora portátil o teléfono. Recordé una vieja tableta que había arrojado a un cajón hace meses porque se quejaba de que la duración de la batería ya no era suficiente para sus necesidades. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras abría el cajón inferior del escritorio de caoba y apartaba archivos viejos para encontrar el dispositivo enterrado bajo una pila de papeles. Presioné el botón de encendido y contuve la respiración mientras esperaba ver si la batería tenía suficiente carga para encenderse para una última misión. La pantalla parpadeó con un brillo tenue, y eludí la contraseña simple que nunca se había molestado en cambiar desde que compramos el dispositivo hace 3 años. La aplicación de correo electrónico todavía estaba iniciada y actualizando la bandeja de entrada con un flujo de mensajes que él pensaba que estaban ocultos de mi vista. Me desplacé más allá del spam y las notificaciones de trabajo hasta que vi un hilo con un asunto que me heló la sangre en las venas. El asunto era simplemente el cronograma, y el remitente era Valeria usando una antigua dirección de correo electrónico que me dijo que había abandonado hacía años. Abrí el hilo y me obligué a leer la correspondencia que detallaba una conspiración mucho más siniestra que una simple infidelidad. No solo planeaban huir juntos. Estaban discutiendo activamente formas de manipular mi estado mental para obtener el control de mi herencia. Mateo había escrito un mensaje detallado sobre el uso de sedantes específicos para aumentar mi ansiedad y hacerme parecer inestable ante nuestros amigos y familiares. Sugirió que si podían demostrar que yo era mentalmente incompetente, él podría solicitar al tribunal la tutela sobre el fondo fiduciario que mi abuela me había dejado. Leí las palabras a través de un borrón de lágrimas y horror mientras el hombre que amaba me describía como un obstáculo que necesitaba ser neutralizado. Solo necesitamos unas semanas más de la dosis y estará demasiado confundida para leer cualquier documento legal que le pongamos delante.
Leí esa frase en voz alta para asegurarme de que no estaba alucinando la profundidad de su crueldad. La traición que sentí antes en el hospital se transformó en una furia fría y calculadora que agudizó mis sentidos. Sabía exactamente dónde buscar a continuación porque los correos electrónicos mencionaban que guardaba el suministro en su bolsa de gimnasio para asegurarse de que nunca lo encontrara en el botiquín. Dejé la tableta en el escritorio y caminé hacia el dormitorio principal con un paso decidido que no había poseído solo unas horas antes. Su bolsa de gimnasio estaba en la esquina del vestidor donde siempre la arrojaba después de sus supuestas sesiones de entrenamiento. Abrí la cremallera del compartimento principal y rebusqué entre la ropa de entrenamiento sudada que olía a su colonia y a su engaño. Mis dedos rozaron un pequeño bolsillo con cremallera en el forro interior que se sentía más pesado de lo que debería. Abrí la cremallera y saqué un pequeño frasco de prescripción naranja al que le habían raspado completamente la etiqueta para ocultar su contenido. Dentro había pequeñas píldoras blancas que parecían bastante inocentes, pero que en realidad eran las armas que pretendían usar para destruir mi cordura. Sostuve el frasco a la luz y sentí una ola de validación invadirme porque esta era la prueba física que me salvaría. ¿Qué es esto? ¿Por qué escondería simples vitaminas como si fueran oro? Le pregunté a la habitación vacía, aunque ya conocía la aterradora respuesta. Saqué mi teléfono y comencé a fotografiar todo con precisión metódica, comenzando con el frasco de pastillas y luego volviendo al despacho para capturar cada correo electrónico incriminatorio. Subí cada imagen a un servidor seguro en la nube que usaba para el trabajo y habilité la autenticación de 2 factores para asegurar que Mateo nunca pudiera acceder a ellas o borrarlas. Coloqué con cuidado la tableta de nuevo en el cajón exactamente como la había encontrado y devolví el frasco de pastillas al bolsillo oculto de su bolsa de gimnasio. Pensaban que yo era la esposa frágil e ingenua que se desmoronaría bajo el peso de su manipulación y gaslighting. Creían que eran los amos de este juego y que yo era simplemente un peón para ser sacrificado por su felices para siempre. Me paré en el centro del despacho y miré a mi alrededor la vida que estaba construida sobre mentiras, sintiendo una oleada de poder reemplazar el miedo que me había atenazado todo el día. ¿Quieres jugar un juego, Mateo? Bien. Veamos quién juega mejor. Dije las palabras con una tranquila determinación que me sorprendió. Al darme cuenta de que la víctima a la que apuntaban había muerto en el momento en que miré por esa puerta lateral, tomé las llaves de mi bolso, revisando el espejo una última vez para asegurarme de que mi rostro no revelara nada de la tormenta que se desataba dentro de mí. Estaba lista para interpretar mi papel en su pequeño drama, pero escribiría un final muy diferente al que ellos habían guionizado. Esa noche, regresé a casa 15 minutos antes que Mateo e inmediatamente comencé el agotador proceso de ponerme la máscara perfecta de una esposa ingenua. Me senté en el sofá de la sala con una revista en mi regazo para calmarme mientras escuchaba el sonido de su coche en la entrada. Mis manos temblaban ligeramente, así que las apreté con fuerza en mi regazo para detener la manifestación física de mi rabia. La puerta principal finalmente se abrió para revelar a Mateo, quien entró con los hombros caídos en una exhibición teatral de agotamiento que podría haberme engañado ayer. Dejó caer su maletín en el suelo con un golpe sordo y se aflojó la corbata mientras dejaba escapar un largo suspiro destinado a ganarse mi simpatía. Me levanté y caminé hacia él con una sonrisa que parecía tallada en mármol, pero que se veía lo suficientemente genuina como para pasar su inspección. Extendió la mano y me atrajo hacia un abrazo que olía a antiséptico de hospital mezclado con el leve aroma del perfume barato de Valeria. Tuve que usar cada gramo de mi fuerza de voluntad para no vomitar mientras sus brazos se envolvían alrededor de mi cintura en un gesto de falsa intimidad. Enterró su rostro en mi cuello y susurró la mentira que probablemente había ensayado en el coche de camino a casa. Te extrañé mucho hoy, Sofía. El trabajo fue agotador sin ti. La audacia de su declaración casi me hizo romper el personaje porque sabía exactamente dónde había estado y con quién había estado todo el día. Le di una palmada suave en la espalda y le dije que la cena estaba lista mientras me apartaba para crear una distancia física segura entre nosotros. Pasamos el resto de la noche interpretando nuestros papeles en este retorcido teatro doméstico donde él pretendía ser el proveedor trabajador y yo pretendía ser la cónyuge inconsciente. Lo observé comer la comida que preparé y me pregunté cómo podía mirarme a los ojos sin inmutarse mientras planeaba robar mi herencia y mi cordura. La mañana siguiente requirió una actuación aún mayor mientras preparaba un gran ramo de lirios frescos para llevar
Al hospital. Entré en la sala de maternidad vestida con mi mejor abrigo de tonos pastel para interpretar el papel de la tía cariñosa que estaba encantada con el nuevo miembro de la familia. La habitación del hospital estaba iluminada y llena de globos de colores que Mateo sin duda había comprado con él, efectivo que robó de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Valeria se veía radiante en la cama del hospital sosteniendo al bebé que tenía un parecido inconfundible con él, hombre que estaba de pie a su lado. Mateo estaba apoyado contra el alféizar de la ventana, tratando de parecer el cuñado comprensivo, pero su lenguaje corporal contaba una historia completamente diferente. Observé con ojos agudos cómo su mano se demoraba en la barandilla de la cama a solo centímetros de los dedos de Valeria en una comunicación silenciosa de intimidad. Me acerqué a la cama y arrullé al bebé mientras me obligaba a elogiar sus rasgos, que eran un reflejo exacto de los de mi esposo. Valeria me sonrió con una dulzura condescendiente que me puso la piel de gallina porque realmente creía que había ganado esta guerra secreta. Es perfecto, ¿verdad, Sofía? Somos tan bendecidos. Estuve de acuerdo con ella con entusiasmo mientras mi mente corría para encontrar la oportunidad perfecta para plantar el dispositivo que había escondido en mi bolso. El momento llegó antes de lo que esperaba cuando la enfermera entró para revisar los signos vitales de Valeria y le pidió a Mateo que saliera un momento para firmar un registro de visitantes. Valeria decidió que necesitaba usar el baño y le pidió ayuda a la enfermera para levantarse de la alta cama del hospital. Aproveché la ventana de 10 segundos mientras la enfermera ayudaba a Valeria a ponerse las zapatillas y Mateo estaba distraído en el pasillo. Me arrodillé rápidamente con el pretexto de atarme el zapato y saqué el pequeño dispositivo de grabación negro de mi bolsillo. Mi mano se movió con precisión mientras adhería la parte trasera magnética de la grabadora al marco de metal debajo de la cama, donde sería completamente invisible. Me levanté y me alisé el abrigo justo cuando Valeria se dirigía a la puerta del baño con la enfermera, sosteniendo su brazo. Mateo regresó a la habitación un momento después, con aspecto molesto, pero rápidamente suavizó su expresión cuando me vio allí de pie. Me quedé otros 10 minutos para no levantar sospechas, pero cada segundo en esa habitación se sentía como si me estuviera asfixiando en una nube de su engaño. Anuncié que tenía una reunión con un cliente que no podía perderme y prometí volver más tarde en la semana para ayudar a Valeria a instalarse en casa. Caminé hacia la puerta y me volví para mirarlos una última vez con una mirada que contenía una advertencia secreta que eran demasiado arrogantes para ver. Disfruta de tu tiempo con el bebé, Valeria. Los momentos familiares son preciosos. Enfaticé la palabra familia, con una inflexión sutil que hizo que Mateo parpadeara confundido por una fracción de segundo antes de descartarlo. Salí del hospital con la cabeza en alto y un sentimiento de sombría satisfacción instalándose en mi pecho porque la trampa ya estaba puesta. Pasé el resto del día trabajando en mi oficina para distraerme del reloj que avanzaba hasta que pudiera recuperar los datos de audio de forma remota. Esa noche, me senté en la oscuridad de mi habitación con auriculares con cancelación de ruido cubriendo mis oídos mientras accedí a la transmisión en vivo desde el dispositivo. La calidad del audio era cristalina, y las voces de mi hermana y mi esposo llenaron mi cabeza con sus planes venenosos. Escuché el crujido de las sábanas seguido de la voz de Mateo quejándose de lo cerca que estuve de descubrirla verdad sobre los gastos de su viaje de negocios. Luego, la voz de Valeria atravesó la estática con un tono de impaciencia y malicia que nunca mostraba al mundo exterior. No podemos esperar mucho más, Mateo, porque vivir en ese pequeño apartamento con un bebé me volverá loca. Necesitas que ella firme los papeles en la fiesta de la próxima semana. Apreté los auriculares con más fuerza contra mis oídos mientras Valeria exponía los detalles de la trampa que planeaban tenderme durante la celebración del primer mes del bebé. Ella instruyó a Mateo para que presentara la transferencia de activos como una oportunidad de inversión necesaria para asegurar nuestro futuro y el futuro del bebé. Se rió de lo fácil que sería presionarme frente a nuestros padres y amigos porque siempre trataba de evitar los conflictos públicos. La grabación confirmó todo lo que había sospechado y me dio el cronograma exacto que necesitaba para orquestar su caída. Planeaban humillarme y despojarme de todo lo que poseía, pero no tenían idea de que acababan de entregarme el arma que usaría para destruirlos. 3 días después, comencé a implementar silenciosamente cada paso de mi propio plan de contraataque mientras mantenía la fachada de una esposa devota e inconsciente.
El aire de la mañana era fresco mientras conducía de regreso a la entrada del hospital para encontrar al hombre, que había alterado todo el curso de mi vida con una sola advertencia susurrada. Lo vi sentado en la misma esquina y lo invité a un restaurante cercano para una comida caliente, donde el calor del lugar pareció devolver algo de vida a sus ojos cansados. Nos sentamos en un reservado tranquilo mientras lo observaba comer con una concentración que me recordó cuánto había perdido él y cuánto estaba luchando yo por mantener. Me incliné sobre la mesa y lo miré directamente a su rostro curtido para ofrecerle un puesto en mi empresa, una vez que esta pesadilla llegara a su conclusión final. Me salvaste de caer en una trampa, Javier. Ahora, déjame ayudarte a levantarte de nuevo porque un hombre con tus instintos merece una vida mucho mejor que la que estás viviendo en la calle. Javier me miró con una mezcla de sorpresa y profunda gratitud antes de asentir lentamente al darse cuenta de que hablaba en serio sobre mi oferta de un nuevo comienzo. Salí del restaurante sintiendo un extraño sentido de propósito porque ayudarlo fue lo primero desinteresado que había hecho desde que descubrí la podredumbre en el centro de mi matrimonio. Mi siguiente parada fue un edificio de oficinas de gran altura en el distrito financiero donde tenía una cita de emergencia con mi abogado, Ricardo, quien ya me esperaba con una expresión sombría. Coloqué el frasco de pastillas naranja y mi teléfono con las conversaciones grabadas sobre su escritorio de cristal mientras explicaba el siniestro cronograma que Valeria y Mateo habían establecido. Ricardo examinó la evidencia con una precisión clínica que me dio una inmensa confianza en su capacidad para desmantelar su patético plan. Tenemos más que suficiente evidencia aquí para enviarlos a ambos a prisión por conspiración para cometer fraude. Intento de agresión agravada mediante la administración de sustancias controladas. La fría certeza en su voz actuó como un bálsamo calmante para mis nervios deshilachados, porque finalmente tenía un aliado poderoso que entendía las ramificaciones legales de su traición. Ricardo me instruyó que continuara actuando mi papel mientras él comenzaba el proceso silencioso de presentar la documentación necesaria para proteger mis activos de cualquier acceso no autorizado. Después de salir de su oficina, pasé el resto de la tarde realizando una serie de complejas maniobras financieras para asegurar que Mateo no encontrara más que una cáscara vacía cuando intentara atacar. Moví cada centavo de mi herencia y la mayoría de nuestros activos líquidos a varias cuentas seguras en el extranjero que eran completamente invisibles para las búsquedas bancarias nacionales. Dejé suficiente dinero en la cuenta conjunta para evitar activar cualquier alerta automática que pudiera avisarle de mi repentina conciencia financiera. Cuando regresé a casa esa noche, fui directamente al cuarto de lavado donde Mateo había dejado su bolsa de gimnasio sobre la secadora después de su sesión de entrenamiento más reciente. Recuperé con cuidado el frasco naranja del bolsillo oculto y reemplacé cada una de las píldoras blancas con un suplemento vitamínico inofensivo que se veía idéntico en tamaño y color. Este simple acto de sabotaje aseguró que mi mente se mantuviera aguda y enfocada durante los días críticos que se avecinaban, mientras Mateo continuaba creyendo que me estaban drogando lentamente hasta la sumisión. Sentí una oleada de oscura satisfacción mientras lo observaba más tarde esa noche mientras me preparaba un vaso de agua con una sonrisa engañosa que ya no tenía ningún poder sobre mis emociones. La pieza final del rompecabezas se encajó a la mañana siguiente cuando tomé mi teléfono para llamar a mi hermana, con una voz que rebosaba de emoción fabricada. Le dije que había estado pensando en lo difícil que debía ser para ella recibir gente en su pequeño apartamento, y me ofrecía organizar la celebración del primer mes del bebé en mi ático. Casi pude oír la codicia en su voz a través del receptor cuando se dio cuenta de que mi casa proporcionaría el telón de fondo perfecto para el ascenso social que tanto anhelaba. Oh, Sofía, eso sería perfecto. Tu casa es mucho mejor para las fotos y será mucho más fácil para mamá y papá quedarse contigo mientras están en la ciudad. Sonreí para mis adentros mientras estaba de acuerdo con ella porque su predecible vanidad era precisamente lo que la conduciría directamente a la trampa que estaba construyendo cuidadosamente para ellos. Pasé las siguientes horas coordinando con empresas de catering y floristas para asegurar que el evento fuera la fiesta más extravagante y memorable que nuestra familia hubiera visto jamás. Quería que cada persona que le importara a Mateo y Valeria estuviera presente cuando el telón finalmente cayera sobre su asquerosa pequeña actuación. Creían que estaban usando la fiesta para finalizar mi destrucción, pero en realidad, yo estaba construyendo un escenario para su ejecución pública. El peso del secreto que llevaba era inmenso.
Sin embargo, descubrí que ya no sentía la aplastante tristeza que me había paralizado en el hospital. Ya no era la víctima de su crueldad porque me había convertido en la arquitecta de su inevitable caída. Observé a Mateo al otro lado de la mesa esa noche y me di cuenta de que no sentía nada más que un frío y clínico desapego por el hombre que una vez había sido el centro de mi universo. Ahora era simplemente un objetivo, un problema a resolver con la misma eficiencia que usaba para gestionar una campaña de marketing multimillonaria. En el trabajo. El juego estaba llegando a sus etapas finales, y yo estaba más que lista para hacer la jugada ganadora. Ese sábado por la noche, mi ático estaba brillantemente iluminado con candelabros de cristal y lleno de la embriagadora fragancia de lirios frescos dispuestos en imponentes jarrones. La sala estaba llena de invitados mientras Valeria se movía por el espacio con la arrogancia de alguien que ya se creía dueña de la propiedad, sosteniendo al bebé en un vestido de encaje. Mateo estaba ocupado socializando y estrechando manos con sus socios comerciales más influyentes, vistiendo un traje caro que le había comprado para su cumpleaños el año pasado. Mis padres habían volado desde Florida y actualmente rebosaban de alegría mientras revoloteaban cerca de Valeria para echar un vistazo a su nieto más reciente. Cada detalle del evento había sido cuidadosamente curado por mí para proyectar una imagen de absoluta felicidad familiar, mientras la realidad de su traición hervía justo debajo de la superficie. Observé a Mateo desde el otro lado de la habitación mientras revisaba su reloj repetidamente con una energía nerviosa que sugería que estaba ansioso por comenzar la fase final de su plan. Finalmente, hizo una señal de silencio golpeando una cuchara de plata contra su copa de champán y reunió a todos en el centro del salón para un anuncio especial. Valeria se paró a su lado con una sonrisa triunfante mientras me miraba con una mezcla de lástima y desprecio, que ya no se molestaba en ocultar. Mateo se aclaró la garganta y se dirigió a la multitud con una voz teatral que proyectaba una falsa sensación de seguridad y orgullo paternal a todos los que escuchaban. He pasado mucho tiempo pensando en cómo podemos asegurar un futuro brillante para nuestra creciente familia. Y encontré una oportunidad de inversión única que nos beneficiará a todos. Metió la mano en su maletín y sacó una gruesa pila de documentos legales que habían sido preparados con la ayuda de un notario corrupto que él creía que estaba bajo su control. Se acercó a mí con un bolígrafo en la mano y una mirada expectante que me suplicaba que interpretara el papel de la esposa complaciente y drogada. Se inclinó cerca para que solo yo pudiera oír el tono desesperado en su voz mientras intentaba ejercer una última pizca de presión psicológica sobre mí. Solo firma aquí, cariño. Es por nuestro futuro, por la familia, y asegura que esta hermosa casa permanezca en nuestra línea de sangre para siempre. Tomé el bolígrafo de su mano y miré la línea de la firma mientras toda la habitación se sumía en un silencio expectante. En lugar de firmar los papeles, me levanté lentamente y caminé hacia el centro de la habitación para tomar un micrófono inalámbrico de la mesa auxiliar. La sonrisa de Mateo vaciló por una fracción de segundo al darse cuenta de que no estaba siguiendo el guión que él había escrito para esa noche. Miré los documentos legales y comencé a hacer preguntas agudas sobre las cláusulas específicas que permitían la transferencia total de activos a un fideicomiso secundario. Mateo, ¿puedes explicar por qué este documento te otorga la tutela exclusiva sobre mi herencia personal si alguna vez soy declarada médicamente incapacitada por un médico de tu elección? La pregunta causó una onda de confusión que se extendió entre los invitados mientras sus socios comerciales intercambiaban miradas perplejas y Mateo luchaba por mantener la compostura. Intentó restarle importancia riéndose, diciendo que era una medida de seguridad estándar, pero su voz temblaba y una gota de sudor comenzó a rodar por su sien. No le di la oportunidad de recuperarse porque le hice una señal al asistente técnico que había contratado para gestionar la presentación audiovisual de la noche. Señalé hacia la pantalla de televisión de 85 pulgadas que estaba montada sobre la chimenea y asentí levemente para comenzar el verdadero entretenimiento. La pantalla cobró vida y reveló las imágenes en alta definición de Mateo y Valeria de pie fuera de la puerta lateral del hospital a primera hora de la mañana. Los invitados jadearon al unísono mientras veían a mi esposo atraer a mi hermana en un abrazo apasionado y besarla con una familiaridad que no dejaba lugar a dudas. El rostro de Mateo pasó de pálido a un tono gris enfermizo al darse cuenta de que toda su vida secreta estaba siendo transmitida a las personas más importantes de su mundo. Mis padres parecían como si les hubiera caído un rayo mientras veían a sus propios hijos participar en una exhibición de traición tan repugnante en la pantalla.
No me detuve ahí porque presioné un botón en mi teléfono para activar la grabación de audio que había capturado desde el dispositivo debajo de la cama del hospital de Valeria. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el sonido del aire acondicionado mientras la voz de Valeria de repente llenaba el apartamento con un tono de pura malicia. Haz que lo firme, Mateo. Una vez que tengamos el dinero, podemos echarla y ser una familia de verdad sin su patética presencia rondándonos constantemente. Mateo se abalanzó hacia el televisor en un intento desesperado de encontrar el control remoto o desconectar los cables, pero mi guardia de seguridad contratado se adelantó para bloquear su paso. Estaba atrapado en el centro de la habitación como un animal acorralado mientras sus socios comerciales comenzaban a retroceder de él con disgusto. Valeria se dio cuenta de que el juego había terminado y dirigió su ira hacia mí, gritando a todo pulmón para ahogar la evidencia. «Es falso. Ella lo editó. Está celosa de mí porque yo le di el hijo que ella nunca pudo tener y está tratando de arruinar nuestras vidas». Sus gritos desesperados solo sirvieron para confirmar su culpabilidad ante todos los presentes mientras apretaba al bebé con más fuerza y retrocedía hacia el pasillo. Mi padre dio un paso adelante con una mirada de furia absoluta que nunca antes había visto y exigió que Mateo abandonara las instalaciones de inmediato. Mateo intentó suplicarle, diciendo que todo era un malentendido, pero sus palabras eran huecas y patéticas frente a la abrumadora prueba. Me quedé allí con el micrófono todavía en la mano y observé la destrucción de sus vidas con una satisfacción fría y silenciosa. La fachada había desaparecido y los monstruos finalmente estaban a la luz, donde todos podían verlos exactamente como eran. 2 meses después de la caótica tormenta de esa noche, mi vida finalmente ha vuelto a su trayectoria original y pacífica, mientras el polvo se asienta sobre las ruinas de mi pasado. Los eventos traumáticos que se desarrollaron en mi ático ahora no son más que recuerdos de una batalla ganada con paciencia y fría determinación. Recuerdo el momento exacto en que los oficiales de policía irrumpieron en la habitación inmediatamente después de la revelación del vídeo para ponerle las esposas a Mateo mientras sus socios comerciales observaban en un silencio pétreo. Los medios locales recogieron la historia del corredor de bienes raíces de alto perfil atrapado en una red de fraude e intento de envenenamiento, lo que efectivamente puso fin a su carrera profesional en Chicago para siempre. Mateo fue finalmente sentenciado a 5 años en una prisión estatal por su conspiración criminal porque la evidencia que reuní con Ricardo era demasiado abrumadora para que cualquier defensa la desmantelara. A Valeria no le fue mejor tras su traición porque fue completamente repudiada por mamá y papá, quienes se sintieron humillados por la naturaleza pública de sus acciones. Mis padres se negaron a ofrecerle ningún apoyo financiero ni siquiera un lugar donde dormir después de enterarse de que había conspirado activamente para drogarme por mi dinero. Fue desalojada de su apartamento en cuestión de semanas porque las cuentas de Mateo fueron congeladas por el tribunal y ya no tenía a nadie que financiara su extravagante estilo de vida. La mujer que una vez caminó por mi casa con tanta arrogancia ahora se ve obligada a trabajar turnos dobles como camarera en un restaurante suburbano solo para poder pagar una pequeña habitación para ella y el bebé. A veces pienso en el niño, que es inocente en todo esto. Sin embargo, sé que no puedo ser yo quien lo salve de las consecuencias de la codicia de su madre. El único punto brillante en este oscuro capítulo fue la transformación del hombre que me había advertido al principio de este viaje. Javier llegó a mi oficina hace un mes, vistiendo un uniforme de la empresa limpio y planchado, con el pelo bien cortado y un nuevo sentido de propósito en su andar. Ahora es un miembro valioso de nuestro departamento de logística, donde su atención al detalle y su lealtad ya lo han convertido en un activo indispensable para el equipo. Se paró en mi oficina y me miró con ojos que ya no estaban llenos del terror que había visto en la entrada del hospital. Gracias, Sofía. Me devolviste la dignidad y una razón para levantarme por la mañana sin sentirme como un fantasma. Le dije que él era quien merecía el crédito porque su valentía para hablar con una extraña me había dado la oportunidad de contraatacar antes de que fuera demasiado tarde. Verlo triunfar me recuerda que incluso en medio de la destrucción total, siempre hay una oportunidad para que alguien reconstruya su vida de las cenizas. También decidí que ya no podía vivir en el ático porque cada rincón de ese lujoso apartamento estaba manchado con el recuerdo de las mentiras de Mateo y las sonrisas falsas de Valeria. Vendí la propiedad con una ganancia significativa y usé los fondos para comprar una tranquila villa a orillas del
Lago de Ginebra, donde los únicos sonidos que escucho por la noche son las suaves olas golpeando el muelle. La reunión final tuvo lugar en una sala de tribunal estéril para la formalización de nuestro divorcio y la finalización de las órdenes de restitución penal contra Mateo. Me paré en el pasillo después de la audiencia y observé cómo los alguaciles se preparaban para llevar a mi ex esposo de regreso a su celda mientras Valeria estaba cerca con la cabeza gacha de vergüenza. Ninguno de los dos podía mirarme a los ojos porque finalmente se vieron obligados a enfrentar la realidad de su fracaso y la magnitud de lo que habían perdido. Me acerqué a la mampara de cristal que nos separaba y los miré con un desapego frío y clínico que se sentía más poderoso que cualquier estallido de ira. No perdieron por mala suerte. Perdieron porque subestimaron a la persona que intentaron destruir mientras creían que sus propias mentiras eran impenetrables. Me di la vuelta sin esperar una respuesta porque sus excusas ya no me interesaban y salí del juzgado a la brillante luz del sol de la tarde. Conduje hacia mi nuevo hogar y sentí una ligereza en mi pecho que no había experimentado en años porque la carga de su engaño finalmente había sido levantada de mis hombros. El camino por delante es largo y sé que tendré cicatrices de esta experiencia. Pero estoy avanzando como una versión más fuerte y vigilante de mí misma. He aprendido que la familia no se define solo por la sangre, sino por las acciones y la lealtad de aquellos que realmente te respaldan cuando el mundo se vuelve frío. Esta experiencia me enseñó una lección vital que llevaré por el resto de mi vida. Nunca ignores los susurros silenciosos de tu intuición o las advertencias de aquellos que han visto la oscuridad antes que tú. A menudo queremos creer en la bondad inherente de los más cercanos a nosotros. Sin embargo, la confianza ciega puede ser un arma peligrosa en manos de los codiciosos. La fuerza no se encuentra en evitar la traición, sino en cómo eliges levantarte y reclamar tu vida después de que se revela la verdad.